Hola y bienvenidos a nuestro canal de apicultura. En el día de hoy les vamos a enseñar cómo realizar marcos tipo lastron para colmenas. Entonces, en un video que nosotros pues subimos ya hace un tiempo en nuestro canal, les enseñamos cómo hacer marcos de una manera más fácil, con un encaje más simple. Y en el día de hoy pues vamos a hacer este tipo de encajes. Como pueden observar acá, son marcos pues ya más robustos porque ya llevan otro tipo de encajes que quedan súper bien. Bueno amigos, entonces el primer punto son los materiales que vamos a utilizar para fabricar, para realizar estos marcos. Pues vamos a utilizar eh, estos ojales de apicultura, que son los que van en esta parte. También vamos a utilizar alambre. Vamos a utilizar pues herramientas básicas de carpintería como flexómetro, clavos. Vamos a utilizar la sierra de mesa y el canteador. Y aquí tenemos pues ya la madera que vamos a utilizar para fabricar todos los marcos. Entonces acá estamos utilizando cedro pardillo, lo conocen también como cedro negro o nogal cafetero. Entonces este es el tipo de madera que vamos a utilizar. Ya esta madera pues la pasamos por el canteador y ahora lo que vamos a hacer ya es el segundo paso. Entonces eh, para la realización de este marco pues se va a dividir en tres partes. O sea, vamos a necesitar tres piezas. Entonces va a ser esta pieza, va a ser esta la de la parte de arriba y esta que es más pequeña, que es la parte de abajo. Entonces la vamos a dividir en tres piezas. Entonces ya ahora les vamos a mostrar cómo sacar cada una de las piezas y las medidas correctas para realizar pues este proceso. Bueno, acá vamos a empezar a sacar la primera pieza, que va a ser el cabezal, la parte más larga. Entonces esto está de 48,4 de largo. Entonces primero que todo vamos a sacar los tablones al anchor de esta pieza, que es 2,5 centímetros. Entonces más adelante pues ya le vamos a explicar las medidas más detalladas. Pero el primer paso es que necesitamos tabla de 2,5 de ancho para sacar estas piezas. Entonces ya acá tenemos cuadrado la guía de 2,5 y este es el banco pues que vamos a pasar. Bueno, ya acá pues sacamos la primera pieza, que es este tablón, ahí lo pueden observar. Entonces de ancho recuerden que son 2,5, entonces más adelante le vamos a explicar las otras medidas. Entonces ahora pues vamos a terminar de sacar varias piezas de esta, pues ya para pasar a la siguiente pieza. Bueno, entonces ahora vamos a sacar la segunda pieza, que va a ser esta, la que pueden observar ahí. Esta pieza es de 3,5 de ancho. Entonces pues igualmente como realizamos con la pieza anterior, vamos a sacar los tablones de 3,5 centímetros de ancho. Más adelante pues ya explicaremos las otras medidas correspondientes. Bueno, entonces ya acá sacamos la pieza esta. Igualmente como sacamos esta, pues vamos a sacar las que faltan y luego pues ya procedemos a sacar la última pieza, que es la pieza pues más pequeña del marco. Bueno, entonces acá a continuación pues ya vamos a sacar las últimas tablas que corresponden pues a esta pieza, que es la más pequeña, la parte de abajo del marco. Entonces ya ahí tenemos cuadrada la guía. Vamos a sacar estas tablas de 1,8 centímetros
de ancho. Bueno amigos, entonces ya acá tenemos este tablón que es de las piezas pequeñas, que está de 1,8 centímetros de espesor de la tabla, y a continuación pues ya vamos a empezar a hacer los cortes de las diferentes piezas y le vamos a explicar todas las medidas más detalladamente. Bueno amigos, una vez ya pues sacado todos los tablones para las diferentes piezas, a continuación lo que vamos a hacer es cortar cada una de las piezas. Entonces vamos a empezar a sacar estas piezas de esta parte que tiene una altura de 23,1 centímetros. Entonces acá ya escuadramos y vamos a medir 23,1. Bueno amigos, entonces ya acá tenemos la primera pieza que es de 23,1 centímetros, la cual pues nos va a servir para sacar estas piezas. Entonces así como realizamos este proceso vamos a hacer con todos los tablones que tenemos ya sacados. A continuación vamos a cortar estas piezas que son los cabezales, los más largos. Ya una vez cortadas estas vamos a proceder con la otra pieza. Esto tiene una medida de 48,4 centímetros de largo. Entonces vamos a cortar cada una de las piezas de 48,4 centímetros. Vamos a escuadrar acá en esta parte. Y con esta medida vamos a calcular los 48,4 centímetros, que es la parte más larga del marco. Listo, entonces ya ahí quedó escuadrado de 48,4 y a continuación pues procedemos a pasar en la sierra. Bueno amigos, entonces ya acá tenemos escuadrado esta pieza y vamos a escuadrar pues ya la última pieza, que es la parte más cortica del marco. Acá ya vamos a sacar la última pieza, que es esta parte, la parte más baja del marco, que es de 44,6 centímetros. De 44,6 centímetros. Entonces nos vamos a guiar igualmente con este marco que tenemos acá para la medida. Y ya procedemos a pasar en la sierra. Bueno amigos, entonces ya acá tenemos las tres piezas que vamos a utilizar para los marcos. El largor de esta pieza, que son los cabezales, es de 48,4 centímetros y estamos utilizando tabla de 2,5 centímetros. Esta, que son las piezas que van a los lados, el largor es de 23,1 centímetros y utilizamos tabla de 3,5 centímetros de esta parte. Y esta pieza, que es la más pequeña, la que va en la parte de abajo, es de 44,6 centímetros y utilizamos 1,8 centímetros.
Bueno amigos, entonces ya acá tenemos todas las piezas cortadas hasta el momento. Ya ahorita vamos a empezar a realizar cada uno de los encajes en las diferentes piezas. Entonces en la primera pieza que vamos a trabajar son los laterales y vamos a hacer este primer encaje, que es esta parte que ven acá. Entonces este encaje debe estar de 1,7 centímetros. Entonces ya nosotros cuadramos la guía acá. Entonces el encaje es de 1,7 centímetros por 1,8 centímetros de alto. Entonces les repito acá, 1,7 centímetros de ancho y 1,8 centímetros de altura del disco. Entonces ya acá nosotros cuadramos de manera que nos dé este encaje pues precisamente. Bueno amigos, entonces ya acá tenemos el primer encaje. Entonces así como realizamos con esta pieza, vamos a hacer con todas y luego pues vamos a hacer el encaje en la parte de abajo, que es más pequeño. Bueno, nosotros ya terminamos de realizar este encaje, entonces a continuación vamos a hacer el encaje más pequeño, el que va en la parte de abajo, que es esta parte de acá, que sus medidas son 1,2 centímetros de alto por 1,2 centímetros de ancho. Entonces ya acá nosotros tenemos la sierra, el disco pues está de altura de 1,2 centímetros, que es lo que va a comer el disco. Bueno, entonces lo que hacemos nosotros acá es que medimos de acá de la guía con lo que come el disco 2,3 para que nos dé esta medida de encaje. Entonces primero lo pasamos por un lado y luego lo pasamos por el otro lado para que nos dé el encaje pues de 1,2 y luego pues empezamos a reducir poco a poco hasta que vamos comiendo toda esa parte y va quedando el encaje este. Por ahora estamos pues pasando las piezas así completas y ya cuando tengamos los encajes procedemos a hacer las reducciones, que es esta parte que ustedes ven acá. Entonces vamos a seguir con este proceso. Bueno amigos, entonces ya acá quedó el encaje y así como realizamos este proceso, pues vamos a hacerlo con todas las piezas que nosotros pues tenemos. Bueno, entonces ahora a continuación vamos a hacer el encaje de la pieza pues que va introducida en la parte baja del marco, que son estas tablitas. Entonces vamos a hacer el encaje pues para que quede así pues encajado perfectamente. Lo que vamos a hacer para realizar este tipo de encaje, acá estamos utilizando tabla de 1,2, entonces vamos a tener el disco de 1,2 de altura y que el disco solamente coma 3 milímetros a cada lado para que nos quede el encaje de 1,2. Bueno amigos, entonces ya acá vamos a hacer el último tipo de encaje, que es este que ustedes pueden observar acá.
La altura del disco queda de aproximadamente 4 milímetros o 3 milímetros y medio, entonces para aproximar pues podemos decir 4. Y primero pues vamos a hacer esta línea, luego ahora pues vamos a acomodar la guía y hacemos la otra línea para que este encaje pues quede de 1,2 centímetros. Bueno amigos, entonces acá para completar vamos a realizar el otro corte que va a ser de 3,1 para que quede el encaje de 1,2. Entonces acá ya colocamos la guía de 3,1 con lo que come. La guía la colocamos de 3,1 con lo que come el disco y lo vamos a pasar de esta manera. Y luego si empezamos a reducir el otro espacio moviendo la tabla de esta manera. Entonces ya vamos a hacer ese proceso. Bueno amigos, entonces ahí ya prácticamente hemos pues mostrado el proceso de la realización de todos los encajes. Y ahora falta pues es sacar acá cada una de las piezas acá en la sierra. Ya ahí tenemos pues el disco y la sierra pues cuadrada. Ya tenemos acá de 1,2 centímetros es el grosor, como va a salir pues cada uno de los laterales del marco, 1,2. Y de profundidad pues si se deja el disco que corte normal pues esta pieza de madera. Entonces ya una vez nosotros cortamos acá, sí, ahora le vamos a mostrar cómo vamos a hacer el otro proceso que ya lo tenemos cuadrado en esta parte. Entonces vamos a completar acá para después enseñarles allá el otro proceso. Entonces acá ya tenemos todas las piezas cortadas. Obviamente pues nos falta otra vez más piezas, pero es para que ustedes pues puedan observar el proceso. Entonces ya una vez terminado acá en esta parte, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al canteador y acá nosotros cuadramos esta guía acá de 12,5 centímetros. Ahí pueden observar pues la medida. 12,5 es lo que se le va a reducir al marco. Entonces es esta parte lo que vamos a hacer acá. Esa reducción para que este espacio que ustedes pueden observar ahí quede de 9 milímetros, que es el espacio abeja por donde ellas transitan. Entonces acá lo vamos a hacer pieza por pieza para mejor precisión, y acá en el canteador pues se hace más fácil hacerlas cada pieza por separado. Bueno, entonces acá ya vamos a proceder a pasar cada una de las piezas para que puedan observar pues el proceso.
Listo amigos, entonces ya ahí lograron ver cómo realizamos ese proceso. Entonces ahora vamos a terminar de sacar todas las piezas y ya cuando pues terminemos ya pasamos al otro paso, que es el otro tipo de pieza que nos falta por cortar. Ya ahora pues vamos a pasar estas piezas acá en la sierra. Ya terminamos de pasar toda la parte de los laterales. Ahí pueden observar, tenemos para aproximadamente unos 130 140 marcos. Y acá lo que vamos a pasar son los cabezales de los marcos. Acá también ya cuadramos la guía de 1,8 centímetros. Va a quedar cada cabezal de estos de 1,8 centímetros. Debe ser libre acá del disco a la guía. Entonces ya vamos a proceder a pasar cada una de estas piezas. Bueno, entonces acá ya terminamos de sacar estas piezas. Ya lo que falta de esta pieza es hacerle este recorte que ustedes pueden observar ahí, donde va a reposar el marco, y también la línea esta que lleva en la mitad, pues donde va la cera estampada. Entonces ya de estos cabezales solamente nos falta esos dos detalles que más adelante lo vamos a hacer. Ahora pues vamos a terminar ya la última pieza, que es esta parte de abajo, que es la pieza más pequeña. Entonces ya vamos a empezar a sacar cada una de las piezas. Acá tenemos las tablas ya con su respectivo encaje, y ya pues terminando ya de sacar estas piezas, pues ya damos por terminado pues la mayor parte del proceso. Ya nos faltarían pues unos detalles a los cabezales y también pues colocar los ojales en las otras piezas, y ya estos serían los detalles que nos faltarían. Entonces ya vamos a proceder acá a empezar a pasar cada una de las piezas para ir terminando pues este proceso. Bueno, entonces ya acá pues terminamos de sacar estas piezas, y así como realizamos este proceso pues vamos a hacer con cada una de las piezas que tenemos acá. Recuerden que la medida de este es 1,2 de espesor acá y de 1,8 de ancho. Entonces esas son las medidas para estas piezas. Ahora sí pues vamos a hacer ya los últimos dos detalles de este cabezal, que es esta línea y esta reducción que tienen acá. Esto pues se hace con el fin de que cuando se coloque en la cámara de cría pues no se pues, piche tanta abeja, no matar tanta abeja. Entonces hay que hacer esta reducción, y esta línea son los últimos dos detalles que nos faltan. Entonces ya acá pues pueden observar cómo va quedando el cabezal. Entonces vamos a hacer esto acá en la sierra. Bueno, entonces acá ya terminamos de hacerle estas reducciones acá, y vamos a hacer el último detalle de este cabezal, que es esta línea donde va la cera estampada. Bueno, para el último detalle ya nosotros acá cuadramos la guía. Entonces vamos a subir el disco solamente 4 milímetros
y vamos a colocar con lo que come el disco a la guía 1,4 centímetros. Entonces vamos a pasar la primera pieza para que puedan observar pues cómo va quedando este resultado. Acá ya hemos terminado pues esta pieza del cabezal, ya tiene pues su respectivo encaje, la reducción en esta parte y también pues la línea que va por el medio, que es donde va la cera estampada. Entonces ahí pueden observar, miren el resultado. Entonces ya ahora pues nos falta solamente abrirle los agujeros acá donde van los ojales y pues ya colocar los ojales y ya luego sí pues armar y por último pues el alambrado de los marcos. Bueno amigos, entonces ya acá vamos a terminar con los detalles que le falta pues a los laterales, que son estos agujeros que es donde van los ojales. Entonces vamos acá a broquear esto. La medida que lleva pues en cada ojal es 3,5. de la parte de arriba hasta el primer ojal hay 3,5 centímetros y luego empezamos cada 5 centímetros a realizar cada agujero donde va cada ojal. Entonces en total son 4 y en la parte de abajo también pues se dejan 4 centímetros. Y con este trabajo pues vamos a empezar. Estos procesos pues se pueden automatizar un poco más, pero acá lo estamos haciendo todo manual para que pues puedan entender mucho más fácil cómo están fabricados los marcos. Estos son los marcos pues que se manejan profesionalmente pues en la apicultura, que son con sus 2 encajes. Listo, entonces ya acá pues ya le hicimos a una parte de todo el material que tenemos que armar. Entonces ya una vez pues realizados estos agujeros, lo que vamos a hacer es colocar los ojales en cada uno de los orificios pues que nosotros abrimos. Acá pueden observar pues cómo ya va quedando este trabajo terminado. Ya acá tenemos una parte realizada. Entonces lo que hacemos acá es que nos apoyamos para hacer el proceso más fácil. Utilizamos estos clavos. Vamos a introducir en cada uno de los agujeros. Y vamos a hacerle a este también. Como les dije anteriormente, todos esos procesos pues por ahora los realizamos bastante manuales, pero obviamente estos procesos se pueden automatizar un poco más. Pero de igual forma pues se logran fabricar los marcos súper bien. Ahí pueden observar pues cómo va quedando todo. Entonces ya ahí lograron ver
el proceso de cómo nosotros colocamos los ojales. Y ya pues ahora lo que falta solamente es armar y luego sí pues vamos a alambrar algunos marcos. Entonces ya vamos a proceder al armaje de estos marcos. Acá terminamos todo el proceso de fabricación de marcos, todos los encajes. Entonces ya pues llegó la hora de armar y luego pues vamos a proceder a alambrar cada uno de los marcos. Bueno amigos, y entonces ya ahora por último pues vamos a proceder a alambrar los marcos. Bueno amigos, entonces ya acá hemos terminado todo el proceso de la fabricación del marco. Ya acá pues el marco está totalmente terminado, está alambrado. Ahí pueden observar pues la robustez que tiene este marco. Miren pues acá estos laterales pues se recomienda hacer de 1,2 centímetros para que queden bastante gruesos, bastante robustos y no se vayan a partir. Miren qué robustez pues quedan estos marcos. Entonces ya vamos a hacerle acá la prueba del marco en esta cámara de cría que tenemos y miren que el marco pues debe deslizar de un lado hacia el otro fácilmente sin quedar pues apretado. Entonces amigos, miren los encajes como quedaron ahí, todo quedó muy bien preciso y miren estos marcos. Y pues acá tenemos todas estas piezas que vamos a fabricar. En total pues en este proceso vamos a realizar aproximadamente unos 140 marcos. Eso es lo recomendable cuando se vayan a hacer marcos, hacer lotes de 100, de 50, para agilizar proceso y ser más productivos. Bueno, hemos terminado de realizar nuestro marco tipo Lastron de cámara de cría. Entonces ya no siendo más, pues los invito a que se suscriban al canal, vean todo el video completo. Y recuerden pues que la práctica y la paciencia en la apicultura pues es esencial. Entonces no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.